seguimos perfilando los valores de la casa. Y le dije 2 domingos atrás que la honra la íbamos a afianzar muy bien. Seguimos en el mismo pasaje, en Primera de Pedro, honrar a todos, que vimos que es el prójimo. Honrar a los hermanos con un amor aún más grande, ese amor fraternal. Los que estamos en la misma batalla. Hay un pasaje o un punto que dice en esta palabra: honrad al rey, honrad la autoridad. Y es algo que hoy en día tenemos una tendencia a perder. Honrar la autoridad. Se ha hecho muy fácil por las redes criticar o burlarse de la autoridad de alguien. Se hace muy fácil, no solo por las redes, en el día a día, se hace una tendencia de menospreciar el trabajo o la autoridad de alguien. Y no solo hieres directamente a esa persona, que es el punto clave de hoy, sino que también se hace una tendencia, la rebelión, se normaliza en nuestro entorno, no solo iglesia, que no es hablar solo de la iglesia, en nuestro entorno general, trabajo, negocio, empresa como tal, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, en el gobierno, en cualquier área, se hace una tendencia a normalizar la rebelión, normalizar el murmurar, el hablar, el criticar a la autoridad que está presente o a las autoridades que estén presentes. Amén. Dios nos dice en su palabra que honremos al rey, que honremos a la autoridad. Y Romanos 13:1 respalda este punto diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí chocan las dos verdades. Hay una honra nuestra, debida, patentada, puede decirse exigida por Dios a la autoridad. Y choca con el reconocimiento de que nuestra autoridad proviene de parte de Dios. Se encuentra aquí: sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto es una postura, iglesia, de nuestro corazón, reconocer la autoridad que viene de Dios en alguien, en la persona a cargo, en la persona presente. Escúcheme, aunque estamos en la iglesia, estamos en un servicio dominical, no es hablar solo de la iglesia, es en cualquier área. Le reitero, le ratifico, en cualquier área. Dios delega una autoridad sobre cada persona. Dios va a delegar o ha delegado una autoridad sobre ti para un área específica, para un trabajo específico, para un lugar específico, para un entorno específico. Y está aclarándonos de que el mismo respeto que podemos tener con el prójimo, la misma honra que podemos hacer con el hermano que está a mi lado día a día batallando, luchando en fe, buscando ser justo, buscando que avance el reino de los cielos, esa misma honra debe estar presente con las autoridades, con el liderazgo, con las personas que tienen un cargo o una posición, un llamado de organización, de estructura, de seguir de alguna manera o permitir que de alguna manera se influencie. Porque ¿qué es la autoridad? ¿O cuáles son las personas que están en autoridad?
son aquellas que sus decisiones, son aquellas que sus pasos van a influenciar o van a determinar un área de tu vida. ¿Usted lo está entendiendo? Hay una autoridad delegada y la decisión de esa persona que está con esa autoridad va a afectar tu vida, para bien o para mal, pero lo va a afectar. Entonces, Dios nos está diciendo que no nos paremos en la crítica, porque es muy fácil criticar. Es muy fácil criticar, y más por las redes. Le digo por las redes porque nunca hay un rostro. Es más, muchas veces son nombres extrañísimos que nadie sabe quién es, y es muy fácil decir y maldecir y, bueno, volverse loco hablando, porque no hay un cara a cara para criticar la decisión o la necesidad o la autoridad de una persona. Y no estoy diciendo en este momento que sea buena o mala la decisión de esa persona. Estoy hablando de la autoridad, del cargo que esté ocupando. ¿Cuál es nuestra posición? Que muchas veces queremos criticar, pero ponerse en el lugar de la persona te ayuda a entender, wow, o sea, qué peso hay que tener en los hombros para tomar esa decisión, sea pequeña o grande, sea de un alto impacto o de un bajo impacto. Mis decisiones como autoridad de la casa van a influir sobre usted, van a incidir sobre la iglesia. Las decisiones del liderazgo, del líder de determinada área, va a incidir sobre usted, va a influenciar, claro que sí. Las decisiones de un gobierno o de la persona que está en eminencia en ese gobierno va a influir sobre todo un país, haya usted votado por él o no. ¿Sí lo entiende? Igual en todas las áreas, aguas abajo, desde el presidente, vicepresidente, hasta el tesorero de su parroquia. Va a influenciar de alguna manera sus decisiones en nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros? Nos paramos solo a criticar, nos paramos a irrespetar lo que de alguna manera Dios ha delegado sobre esa persona, y nosotros necesitamos que lo haga bien. Necesitamos que lo haga bien. Yo necesito que el presidente del país lo haga bien. Yo necesito que el resto del gabinete ejecutivo de una nación lo haga bien. Necesito que el liderazgo de la iglesia lo haga bien. Necesito pastorear en buena manera. Entonces son posiciones donde Dios nos está advirtiendo: tu honra va a permitir que se manifieste mi poder y autoridad. Fíjese, quiero que me acompañe, porque hoy vamos a estudiar dos personajes. El primero es David. Y David fue perseguido en el desierto. En el desierto donde muchos podemos estar hoy. En un desierto es algo incierto, es algo inhóspito, es algo que no tiene la provisión que tú necesitas, es algo donde no están todos los recursos, es algo donde más bien las fieras, las bestias, la intemperie, la rudeza de la naturaleza, estás expuesto en su máxima expresión. Eso es el desierto. En 1 Samuel 24, yo puse todo el pasaje del 1 al 22 y yo le invito a que usted lo lea completo, pero se lo voy a leer fragmentado, porque es el encuentro de David, no siendo rey. David siendo el pastor de ovejas, siendo un hombre de guerra, siendo un hombre todavía en formación, tiene que enfrentarse a Saúl, que es el primer rey de Israel. Y Saúl, dice la palabra, que entró en un conflicto con su llamado, con su autoridad, la autoridad que Dios le había delegado, y su corazón se endureció y quiso matar a David. Tomó Saúl, dice la palabra, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, escogidos porque estaban afinados para la batalla, y fue en busca de David y de los hombres que acompañaban a David.
por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Usted ha visto una cabra montés? ¿Ha visto el video? Porque no creo que la haya visto, pero usted ve cómo esos animalitos van y parece comiquita, parece caricatura cómo escalan las montañas y cómo las bajan. Exacto, o sea, ahí se metió David. Allí estaba metido David con sus hombres, escapando, huyendo o alejándose de la soberbia o de la posición de la autoridad del tiempo, del rey, porque quería matarlo. Y yo no sé en qué desierto, porque no quiero que plasme esto únicamente, porque muchas veces plasmamos los pasajes de la Biblia y lo queremos hacer literal en nosotros. Mire, el desierto en nosotros es ese vacío, es ese momento donde no escuchamos la voz de Dios, donde no sabemos qué hacer, donde estamos sin un centavo, donde no tenemos el trabajo, el negocio, o todo está mermado, todo está menguado. Y Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, David está en ese momento con las cabras de la montaña, con sus hombres y con 3,000 hombres preparados para matarlo a él. Hombres que seguían a la autoridad máxima del momento, al rey. Se escondió en las cuevas, pero ahí le llegó el rey. O sea, yo quiero que usted y yo entendamos que por más que nos escondamos o que huyamos o que querramos tapar el problema o la persecución, la situación, lo que dijeron, lo que dejé de hacer, que yo creo que está tapadito allí, o lo que me está pasando, que no quiero que nadie se entere, por más que huyamos, eso te va a encontrar. Eso te va a encontrar. Pero tu honra, tu posición, tu lugar va a permitir que esa situación que va en busca de ti, que te va a encontrar, que ese problema que quiere matarte, que quiere destruirte, que quiere enfermarte, que quiere dañarte, aunque te encuentre, sigue leyendo conmigo. Entonces, cuando llegó al redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir los pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, fíjate hasta dónde le llegó la situación. Pero ahora aquí, cuando el rey entra allí a cubrir los pies, es una expresión para una necesidad fisiológica de esta persona, normal y natural. El momento más vulnerable de cualquiera, que puede ser hermosísima, pero allí se da cuenta que es un ser humano igual que todo el mundo. Amén. Es un punto donde el rey, el ungido, el hombre que buscó o que fue a buscar a David para matarlo, estaba más vulnerable. Y David estaba allí con su equipo y toditos le dijeron: Dios te lo dijo, es el momento de que te vengues, es el momento, porque lo pondré en tus manos, le dijo el Señor. Tú verás qué haces, lo pondré en tus manos. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere, lo que le acabo de decir. Y se levantó David, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Recuerde que no usaban el mismo pantalón que usted y yo, ni la misma ropa. Tenían otra vestidura, y más el rey. ¿Ok? Entonces, de ese manto real colgaban algunas, y él cortó uno. Calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, David corta esto y su corazón se resiente. Recuerde la palabra que dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. O sea, David sintió desde ese momento que estaba irrespetando la autoridad del rey. Yo no vine a hacer un meeting político aquí, ¿ok? Quiero que usted y yo nos paremos firmes en lo que somos y en lo que Dios quiere formar en nosotros.
David había cortado la orilla del manto y se sintió mal y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así David reprendió también a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. ¿Cuántas veces, y empiezo por la casa, hemos estado en desacuerdo con algo que dice el líder, con algo que hace el líder, con algo que hace la persona que está bajo esa responsabilidad en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Criticar? ¿Maldecir? ¿Burlarnos? ¿Tratar de entonces pasar por encima de él para humillarlo, o para simplemente decir: mira, es que no lo estás haciendo bien, yo lo puedo hacer mejor? David tenía un llamado a ser rey. Y escúchame, el corazón que Dios estaba probando para un rey como David no iba a ser probado en medio del cargo, iba a ser probado en el desierto. Tu corazón y el mío no va a ser probado en el cargo, va a ser probado en el desierto, porque allí es donde vamos a ver nosotros cuál es nuestra respuesta. Ahí es donde Dios va a evaluar cuál es la respuesta del hombre o la mujer que Él tiene o que Él está formando para ocupar un cargo de autoridad. Amén. Entonces, David honra al hombre que quería matar, siendo el rey. ¿Qué sucede? Hay un contexto en esto. O sea, hay un llamado, pero más que un llamado, es el rey, es la persona ungida, es la persona que tiene el manto de parte de Dios. Hay una responsabilidad enorme sobre esa persona, y David reconoce no el carácter de Saúl, no la posición de Saúl. David reconoce la autoridad delegada por Dios en él. David reconoce el llamado de Dios en él. David reconoce la unción de Dios delegada en él. Y esto lo frena, esto lo detiene y le permite, aún cuando él venía a quitarle la vida a David, que David lo honre. Y fíjese, David se levanta después porque Saúl sale de la cueva sin darse cuenta de lo que había hecho David. David se levanta y da voces detrás de él: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó el rostro en tierra e hizo reverencia. Qué importante es el respeto. Muchos quieren pararse frente a cualquier autoridad porque no están de acuerdo con lo que esté haciendo o cómo lo está haciendo, y siempre esperan que haya el irrespeto, que haya la ofensa, que haya el maltrato, porque tendemos a esa descarga de violencia. Pero nunca el mal se va a aplacar con mal. Entienda, lo que va a hacer es alimentar. El fuego no se apaga con gasolina. Usted le echa gasolina, el fuego incluso le va a caer a usted también. Lo va a quemar porque le va a llegar directo al bidón, a lo que tenga. Va a recorrer inmediatamente y te va a quemar a ti por completo. Se va a avivar. El problema se va a intensificar. Y lo peor es que te va a quemar a ti. Entonces, David inclina su rostro ante el rey y le dice: rey. Cuando David siguió, para leerlo literal y usted y yo no nos perdamos. Así reprimió David a sus hombres: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. David con el borde del manto. Y me dijeron que te matase, o sea, su equipo, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Escúchame, el que honra la autoridad de otro sabe
que Dios va a hacer justicia. El que quiere tomar justicia por su propia mano, ya sea criticando, murmurando, maldiciendo, burlándose, no está respetando la fidelidad y el compromiso que Dios tiene con la autoridad presente y contigo. Porque David no estaba retrasando allí su llamado. David sabía el llamado que tenía como rey, pero no lo estaba retrasando, lo estaba dignificando, lo estaba exaltando, le estaba dando forma, estaba siendo formado. Estaba viéndose el corazón, no solo del que se arrepiente delante de Dios sin problemas. Porque muchas veces pensamos, no, el corazón de David sí, era el que llegaba directo ante cualquier situación difícil, ante cualquier problema, y se arrepentía con Dios. Y ese es un corazón sincero, un corazón dado. Pero antes, fíjense que era un hombre que también honraba la autoridad de otra persona. David sabía que el que honra va a ser honrado. David entendía que el que respeta, Dios puede entonces entregarle lo que ha preparado para él. Amén. David le dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Sabe qué pasó? Saúl, en su espíritu, en su mente, en su corazón, fue reprendido en ese momento. O sea, fíjese cómo se conecta la honra, la posición, el compromiso de David con la sanidad de la autoridad que había sido delegada sobre Saúl. Dice que lloró, que Saúl se compungió y le dice, más justo eres tú que yo. El rey, el enemigo, el que lo quería matar, el que te quería hacer daño, el que te quería violentar, el que se quería burlar, el que te estaba oprimiendo de alguna manera, ese jefe, bueno, incomprendido e incomprensible, esa persona que está en eminencia, en autoridad, en el gobierno, en la iglesia, en donde sea, pero que no está tomando buenas decisiones que te pueden afectar de muy mala manera a ti. David mantuvo su respeto, no es que estaba de acuerdo, y ahora entiéndalo, no es que estaba de acuerdo con las decisiones que estaba tomando, no es que estaba de acuerdo con la actitud o con la forma de hacerlo, pero simplemente estaba esperando el momento para rendirse a la voluntad de Dios, y en medio del respeto Dios le dé la oportunidad. Porque ¿qué pasa? Dios te va a dar la oportunidad a ti y a cada persona de que alguien que está en autoridad pueda ser compungido, pueda hacer una reflexión de su vida y realmente darle un giro a lo que Dios quiere hacer con él. Y él o ella va a tener que rendir cuentas por eso. Fíjense entonces que Saúl le dice, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y ahora, fíjese Saúl, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová. Frénese allí en ese juramento. Saúl reconoce el llamado de David. La autoridad con la que tú querías pelear o con la que tú veías como tu enemigo, como esa persona insufrible, inalcanzable, insoportable. Esa persona reconoce la autoridad que hay sobre ti. Por tu humildad, por tu honra, por tu forma respetuosa de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo correcto. Este hombre fue compungido, y no solo eso, sino que reconoce ahora el llamado. Muchas veces queremos llegar a un lugar de liderazgo o llegar a una posición. Yo quiero ser líder de esto, yo quiero ser
estar en este ministerio. Estoy hablando de gobierno y estoy hablando de iglesia. O yo quiero ser profesor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser el director, yo quiero ser el rector, yo quiero ser tal o cual cosa, el que dirige esta organización. Escúchame, no hay mayor medio o mejor medio que tú vayas de honra en honra, respetando el cargo, respetando el propósito, el plan de Dios con cada quien. Cuando tú honras esa autoridad, tú vas a ir entendiendo cuál es la función de esa persona, cuáles son las responsabilidades y vas a poder asumirlas de la mejor manera. Entonces Dios te puede dar ese lugar sin tener que matar al otro, sin tener que criticar al otro, sin tener que meterle una zancadilla al otro. David no lo hizo. Y este hombre, siendo el rey, lo reconoce y le dice: ya sé que tú vas a ser rey. Reconozco que tú vas a ser rey. Y no solo eso, que lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque Israel va a estar segura. Y abre su corazón. Te pido que jures que no vas a dañar a mi familia. Muchas veces, estando en autoridad, el temor más grande que tenemos es: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los míos? Yo los estoy cuidando ahorita, pero ¿qué va a pasar con ellos? David juró con Saúl ahí que no tocaría a su descendencia. Se perdonaron, restituyeron, y él pudo sostener ese juramento. No lo vamos a predicar hoy, pero fíjese que muchas veces queremos criticar a alguien que está en autoridad, pero dejamos de ver su humanidad. Y es verdad, hay un llamado y hay una autoridad delegada por Dios, pero hay un hombre, una mujer allí que sigue siendo humano, que sigue teniendo sentimientos, y que cuando tú y yo los respetamos, ellos van a abrir su corazón y van a mostrar ese temor, y tú o yo vamos a tener la oportunidad entonces de decirles que ese temor no tiene por qué pasar, que eso no tiene por qué acontecer. No estoy hablando de que tú vas a jurar porque está en tus manos, no. Hay un Dios que está en medio de todo esto, que es el que va a permitir que el temor de una autoridad no se cumpla. O sea, que eso que tanto teme, que eso que tanto le preocupa, que le hace tomar decisiones incoherentes, incómodas o inválidas para el resto de las personas, no lo ocupe más, que sea libre, pueda entonces libremente tomar las decisiones correctas. Es lo que hizo David. Por eso Dios, calibrando el corazón de este hombre, de David, pudo ver en el desierto, en ese momento, cómo David podía así entonces ser un rey justo, ser un rey que iba a buscar el beneficio de Israel, de su pueblo. Amén. Hay otro personaje y yo mientras estudiaba, este pasaje, recordé algo que había leído en cuanto a el presidente de Ucrania. Tiene un nombre complicado: Volodymyr Zelensky. Él tuvo, en el momento que se remonta en esa guerra con Rusia, muchos presos rusos del ejército. Y yo busqué las palabras que él dijo para el año pasado, que hubo un intercambio de prisioneros. Y este presidente Zelensky se negó a usar imágenes propagandísticas que mostraran la humillación o mostraran a los soldados rusos humillados. Y eso me remonta al pasaje que hablábamos cuando Jesús no negó el pecado de la mujer adúltera, pero sí se negó a esa humillación pública. En ese momento, este hombre en eminencia, como presidente y como el cabecilla de la batalla, porque ustedes veían que ese presidente estaba metido en la guerra, él reconocía también la autoridad de estos hombres, de estos soldados, porque luchaban por una causa.
había autoridad sobre ellos, que se enfrentaron. Y me llama la atención cuando él dice públicamente que incluso en la guerra debemos recordar que el enemigo es un ser humano. Que nuestra victoria, y esto es clave, nuestra victoria no será completa si perdemos nuestra humanidad. O sea, mi victoria no va a ser completa si yo me enfoco solo en perder o en humillar a la persona a la que me esté enfrentando. Mira, sea en un discurso, sea en una carrera política, sea en una carrera eclesiástica, sea donde sea, yo no necesito humillar a los demás. No necesito construir mi llamado, construir la autoridad que Dios ha delegado sobre mí bajo la humillación de los demás o bajo el terror. Y este hombre se negó. Me pareció espectacular el decir, se va a perder nuestra victoria o no va a ser completa si perdemos la humanidad. Amén. Entonces esto me hace entender que todos estamos expuestos a cometer errores. Y que si hoy tú estás bajo autoridad, mañana vas a estar sobre autoridad. O vas a tener gente delegada bajo ti y tú vas a querer, vas a esperar esa honra. Vas a esperar ese respeto. Vas a esperar eso que te permita tú desarrollar el llamado, porque esa honra te permite tú desarrollar ahora el llamado. Si tú esperas eso mañana, hazlo hoy. Hazlo hoy con las personas que tienes en autoridad sobre ti, en el área que sea. Ese respeto va a abrir camino a tu llamado, va a abrir camino a tus ideas, a tu plan y a lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Ahora fíjense, David en el desierto. Pero hay otro pasaje que muestra a otro hombre de Dios, Daniel, muchísimos años después. Daniel fue un judío apresado por el imperio babilónico. Fue un hombre que no votó por ese gobierno. Fue un hombre que no estaba allí presente por voluntad propia. Fue apresado junto con otros jóvenes de Israel para servir en ese reino babilónico. Un reino que estaba lleno de reyes perversos, reyes paganos que no creían en Dios, que no obedecían las leyes de Dios como tal, que no se manejaban en el ámbito de la justicia de Dios. Y Daniel, entre esos muchachos, le tocó servir y honrar en ese reino. Dice Daniel 1:4 que el rey solicitó muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, o sea, de su reino babilónico. Y entre estos estaban Daniel y otros 3 más. No le voy a profundizar allí, pero sí resalto más adelante que dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque el rey había asignado comida para ellos, formación y comida y alimento, y mi religión, mi formación para ustedes. David aceptó, mas decidió no contaminarse. No contaminarse. Es el punto clave de esto, porque nosotros podemos honrar la autoridad de alguien por su posición o por lo que Dios ha delegado sobre él, pero necesitamos entender que en mí tiene que haber una convicción firme de lo que he creído, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que Dios me dice, para decidir entonces, no me voy a contaminar con todo lo que yo vea en este lugar. ¿Sabe? Es complicado, pero es necesario, porque usted y yo no estamos aislados. Usted y yo no estamos aislados. Ni siquiera Adán y Eva, como narra el Génesis, estaban aislados. Ellos estaban apartados, pero no aislados. Usted lo ve fácilmente, porque si hubieran estado aislados, Satanás no entra al Edén. O pasan 2 cosas: o Eva andaba afuera haciendo lo que no debía fuera del lugar que tenía apartado para ellos, o simplemente estaban
aislado para ellos, o simplemente estaban apartados y la maldad podía entrar y salir allí, como es hoy en día. Yo le decía a mi hijo ayer que quería ir a una fiesta porque ya toca esa etapa, ya toca ese momento, ya me está tocando desde hace rato, desde principios de año, pero ella quería ir a un lugar que no me gusta y que sé que hay un ambiente donde se mueven muchas cosas, muchas cosas. Le dije que no. Claro, él se va a molestar y por supuesto tiene 14 años y es normal. Usted no quiso ir a fiesta, usted no quiso ir a una discoteca, usted no quiso ir a un local y muchas veces hasta se escapó. Pero yo necesito es que mi hijo se prepare, no para estar aislado, sino para él decidir apartarse. Para él decidir apartarse de la influencia de lo que lo va a rodear. Porque es que no lo vas a poder aislar o aislarla a ella. Es imposible, hermano. Es imposible. Y usted fue joven, usted fue niño. Usted sabe ese deseo, ese ímpetu, y que nos la sabemos todas, o no nos va a pasar nada malo. No, papá, pero tú sí eres exagerado. Si van a estar mis panas ahí, estamos a estar todos tranquilos. Sí, pero lo que te rodean y lo que se mueve allí, no me gusta. Entonces, así como Dios los apartó en un Edén, usted y yo como padre queremos entonces aislarlos. No vemos el concepto claro. Es apartarlos. ¿Desde dónde lo apartamos? Desde casa, desde la iglesia. Hablando lo correcto, hablando lo bueno, hablando lo justo, hablando el amor de Dios, hablando los principios, sembrando valores. Estos valores los van a mantener a ellos apartados de todo lo que les rodee. ¿Y cuál es la responsabilidad del hijo? Así entienda o no, honra a tus padres. Honra a tus padres. Yo le decía, hijo, tú te puedes molestar, pero no levantes la voz, no empieces a tirar cosas, no empieces porque es que te va a salir mal. Te va a salir mal. Y hoy tú eres hijo, mañana vas a ser padre. Mi mamá siempre me lo decía. Hijo eres, padre serás. Hijo eres, padre serás. Yo no entendía eso. Yo, bueno, pero ¿qué? Así, mamá, es un orden cronológico. Ok, sí. Pero la parte espiritual, la autoridad que Dios delega sobre ti como padre, tú la recibes. Y no solo con un hijo físico, porque dentro de lo que hacemos, esas personas que están bajo tu cargo pueden ser hijos. En la iglesia nos acostumbramos como familia y hay una inspiración a esa paternidad espiritual. Y esto es revelado, esto no es exigido. Y gracias, Anaí, por la honra cuando tú hablaste acá. Yo no me pongo de acuerdo con ninguno de ellos para que recojan la ofrenda de una manera o me honren. Es algo natural, es algo que tiene que salir así. Yo no lo puedo exigir, ni lo pido. Pero a un hijo natural, tú le enseñas la palabra, así como a un espiritual. Y dice el Señor que honra a padre y madre y en todo. Escúchame bien, en todo. No es nada más en el trabajo, en el amor, sino en todo lo que emprendas te va a ir bien. ¿Qué principio tan grande para un hijo? Sabiendo entonces que desde muy pequeño esa honra, una autoridad tiene que estar presente. Y ahí los enseñamos a respetar a un maestro, a un anciano, a la persona que esté a cargo del colegio, porque siempre es la guerra con el colegio, con los profesores, con la directora, con el profesor de física o de educación física, con quien sea. Tienes rivalidad, tienes rollo. Respeta, honra esa autoridad. Si nosotros no lo aprendemos de niños, cuando somos adolescentes, adultos, tenemos más problemas. Entonces en la iglesia hay más trabajo, pero escúchame, para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada difícil. Simplemente que la prueba para nosotros iba a ser más compleja. Pero para Dios es fácil. Es una palabra. Entonces, cuando yo meditaba esto, me remontaba también a lo que prediqué el domingo pasado, porque esa honra al hermano, toco este fragmento nada más.
nace en casa también. Me di cuenta porque conozco mucha gente y hay un factor común que he visto, y voy a hablar de los hombres que eran con los que más podía frecuentar o ver estas cosas, que no honraban a sus hermanas, compañeros o amigos o X, que no honraban a sus hermanas. Y pasan dos cosas extremas: honrar es respetar a su hermana o a su hermano, mayor o menor. Dos cosas extremas. O son los más gobernados, porque les cae una mujer, bueno, que eso no tiene ni voz, ni voto, ni apariencia. O son los más gobernados, o son los más patanes. Por no honrar desde casa esa consanguinidad, esa hermandad, esa relación. Y así estamos en la iglesia. Entonces, ¿usted quiere ser un gobernado o un patán? Deshonra a su hermano o a su hermano. ¿Usted quiere ser una gobernada o una mandadora de esas que no tiene límites? Deshonra a sus hermanos. Es un punto necesario. Se lo digo al revés: honra a tus hermanos para que no pierdas la cabeza, para que no pierdas el equilibrio. Eso lo analizaba. Fíjese, Daniel decide voluntariamente no contaminarse. Yo quiero que mi hijo, yo quiero que tu hijo, yo quiero que tu familiar, tu hermano, la persona a la que tú amas, por la que estás pagando un precio en oración, decida voluntariamente no contaminarse. Porque esto es decisión. El sistema que sea, él no lo votó. El sistema en el que está, haya crisis o haya abundancia, él no lo pidió, simplemente cayó allí. Y había un reino, una influencia que él necesitaba cambiar, que él necesitaba transformar. Pero Daniel decide: si yo me uno a ellos, aquí no cambia nada. Aquí lo que me vuelvo un desastre soy yo. Y entonces Daniel, fíjese, propuso en el corazón no contaminarse, y puso Dios a Daniel, o sea, Daniel se lo comenta al jefe que iba a estar a cargo de ellos. Daniel no fue a hablar con el rey, no fue a decirle: rey, es que yo, el que está a cargo, el directico de mí, con el que yo tengo que hablar primero, con el que está ahí inmediato de mí. ¿Sabes? A veces cuando vamos a ofrecer nuestro producto a algún negocio, yo conozco al dueño del negocio, pero ¿quién es el encargado? Yo conozco al dueño del negocio, quizás me crié en uno de los casos con el dueño del negocio, pero ¿quién es el encargado? Porque esa persona merece respeto. Y yo vengo a este lugar a ofrecer mi producto y quiero que ese encargado valore mi producto, valore el respeto que yo le estoy dando, porque yo estoy valorando su trabajo, yo estoy valorando su posición, yo estoy valorando lo que él tiene que hacer allí. Aun cuando el jefe al final le diga: mira, esto va porque va, o no va porque no va. Pero ¿sabes? Si el jefe va en consecuencia conmigo, lo más probable es que haya un excelente resultado. Pero muchas veces, aunque el jefe no quiera, si tú hablas con el encargado, aunque el jefe, el dueño del tarantín, de lo que sea, no quiera, el negocio se da. Iglesia, alábalo. Aunque no quiera. El rey ni sabía. El rey lo que quería eran unos muchachos ahí que fueran A1, porque venían formaditos de allá de Israel, venían, excelente. Bueno, me los preparas ahora, me les metes la idolatría aquí por 3 años consecutivos. Claro, les enseñas toda la teología, les enseñas todo el adorno, muy bonito. IA, inteligencia artificial, lo adornas todo muy bonito. Y el contenido tú lo sabes. ¿Sabe? Hoy manejamos demasiada información, que es fácil. Pero los valores nuestros, ¿dónde están? Es allí donde hay que tener cuidado, porque si mis valores no están a la altura de esa información, mire, es un desastre, es un arma letal. Amén. Entonces dice la palabra
que Dios puso en gracia a Daniel sobre este jefe. Y en el momento menos esperado, este hombre no lo obligó, lo ayudó, lo dejó, permitió que Daniel hiciera lo que tenía que hacer en su cargo, aprender a cómo honrar al rey de ese momento, que era Nabucodonosor. Y cuando hubo una situación súper compleja en el reino, que Nabucodonosor era tirano, era déspota, entre otras cosas, y él tuvo un sueño y empezó a llamar a todos los sabios y los profetas pero de su religión, así, de su lugar, y entendidos, y le dijo: tuve un sueño y no me acuerdo, yo necesito que me lo interpreten, primero que me digan cuál fue el sueño y que me lo interpreten. O sea, la cosa más ilógica y más difícil fue la que le pidió a sus profetas y a toda su gente. Y al punto que le dijeron, o sea, y él les dice: si no lo hacen, los mato a toditos. Toditos van a ser borrados. Y el punto que ellos se ven así como y empiezan a pensar, a buscar, les da un tiempo. Ya sé que están maquinando inventarse algo para que no los mate, pero si ustedes no me... pero lo que nos estás pidiendo es imposible, vale. Le dijo, salió uno y le dijo: o sea, eso es imposible, o sea, ¿cómo yo me voy a meter en tu sueño? O sea, no puedo saberlo. ¿Qué te interpreto? Bueno, ese era Nabucodonosor. Usted se ve el nivel se da cuenta del nivel de intransigencia a lo que tenía que enfrentarse Daniel. Daniel, en su llamado, le pregunta al mismo que lo formó: pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué está este edicto que hizo el rey de que va a matar a todos los profetas y a todos los sabios? Él estaba incluido ahí también, junto con los otros 3 que sacaron de Israel. Y le dice: mira, lo que está pasando es esto y esto y esto. Dame una audiencia con el rey, le dice Daniel. Daniel no levanta una revolución allí y tal, sino dame una audiencia con el rey. Y dice el rey: rey, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Entonces el rey Nabucodonosor le comenta a Daniel lo mismo que le dijo al resto de los sabios que habían venido. Y Daniel le dice algo distinto: dame un tiempo para yo saber, preguntarle a mi Dios qué tú soñaste y poder tener la interpretación de ese sueño. Daniel hace un paréntesis en ese momento de buscar honrar la autoridad que tenía ese hombre, aunque fuera un tirano, un loco, intercediendo delante de Dios, clamando delante de Dios, buscando dirección de parte de Dios. Qué interesante que nos pase hoy. Yo sé que es difícil, pero es algo que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, que va a seguir avanzando, porque día a día, el Señor lo dijo desde el año pasado, eso no me lo inventé yo, restitución. Y lo escuchaba hoy cuando entraba y veía restitución celestial. Honre esa palabra, porque Dios quiere restituir cada cosa de tu vida. Yo lo creo, yo lo sigo afirmando en mi corazón. Restitución. Daniel habló con los que le acompañaron desde Israel, que fueron todos secuestrados. Vamos a orar, necesito que oren, necesito que clamen, porque Dios tiene que hablarme. Este hombre soñó algo y yo tengo que saber qué soñó, o Dios tiene que mostrarme. Acontece, yo no le voy a contar el sueño, usted lo va a buscar en el pasaje, para que llegue a casa y haga la tarea y vea allí, le dejo esa espinita. Pero Daniel le habla, le trae el sueño, le dice cuál fue su sueño y se lo interpreta. Al punto entonces que Nabucodonosor, más adelante en el pasaje dice que se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. La autoridad máxima de ese lugar, siendo un desenfrenado loco, se postró ante la honra que Daniel había tenido de interceder con Dios
de buscar dirección con Dios y hablar desde la sanidad, desde el respeto, desde la posición de bendecir a este hombre. Porque en su capricho, que parecía un capricho, pero era algo que lo turbaba, y es un sueño demasiado revelador, yo puedo entender entonces la desesperación de Nabucodonosor, pero no puedo entender su actitud. No la puedo respaldar, pero sí entiendo su desesperación, pero no respaldo su actitud. Sí me lo capta. O sea, yo puedo entender lo desesperado que puedas estar en la situación que sea, porque nos desesperamos o nos angustiamos. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Debe ser la correcta delante de Dios, y Dios te va a responder. Así tenga que usar a un Daniel, a un intercesor, a tu líder, a tu pastor o a las piedras, dice la palabra, porque te levantaré piedras si es necesario, para que prediquen este evangelio, para que hablen este evangelio, para que afirmen este evangelio. Entonces, Nabucodonosor se postra, se humilla ante Daniel, mandó que le ofreciesen presentes e incienso, y el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente, esto es clave, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Empieza la autoridad a reconocer quién es el que es, quién es el mayor de todos, el Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores, dones, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y el jefe supremo de todos los sabios. Jefe supremo, apóstol, profeta, la persona dirigida por Dios para estar delante de Él y llevar a la gente a los pies de Cristo. Hoy, para mí, es el mayor cargo. Esa posición, sin importar el lugar que ocupes, seas presidente de una nación, seas presidente del condominio, seas el pastor o seas el líder de cualquier área, seas el presidente de una empresa o seas el secretario o la secretaria, el lugar que ocupes en autoridad permite ahora que tu honra a los que están sobre ti pueda ser de bendición para esas personas, y que lo que Dios tiene con ellos caiga sobre ti. Que un día tú puedas ser honrado de igual o mejor manera, porque Dios lo quiere hacer. Este hombre en esa posición fue llevado al lugar más alto, por encima de todos los sabios. Pudo entonces influenciar una nación. Escúchelo, influenciar una nación desde el lugar correcto. No se mezcló con los intereses del gobierno, no se mezcló con las actitudes del gobierno, no se mezcló con las posiciones de los sátrapas, como dice la palabra allí, y todos los que estaban alrededor de Nabucodonosor, sino que desde el lugar que Dios le asignó, delegó o manifestó la autoridad para sanar a muchos en ese lugar. Esto es lo que cambia una ciudad. Esto es lo que cambia un entorno de clase. Esto es lo que cambia un entorno de universidad, de empresa y por supuesto de iglesia. Esa honra entre nosotros, respetando la autoridad, lo que Dios ha delegado sobre otra persona. Recuérdalo siempre, no hay autoridad que no sea delegada por Dios. Eso me mantiene a mí humilde, sabiendo de dónde viene mi provisión o de dónde viene mi lugar, y me mantiene también expectante de lo que Dios quiere y puede hacer con esa persona. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.